Buen día, chicos. Esta semana la clase de matemáticas para grado sexto, el tema es factores y divisores. ¿Listo? ¿Qué pretendemos aprender? Hallar los factores y divisores de un número natural. Entonces vamos a empezar con esta definición de factores. Nosotros ya sabemos que los factores son los elementos de una multiplicación, los números que se multiplican, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nos dicen que debemos hallar o encontrar los factores de un número, nos están pidiendo esos números que multiplicados nos dan el número que nos están dando, si valga la redundancia. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Encuentra los factores de los siguientes números, los factores del número 9. Entonces, vamos a ver. Nos están diciendo entonces que debemos encontrar qué números multiplicados me dan 9. Entonces empezamos, voy a hacer por acá 9 por 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que el 9 y el 1 son factores del 9, ¿sí? El 9, el 1. ¿Qué otros números multiplicados me dan 9? 3 por 3, pero como es el mismo, entonces lo pongo solo una vez. Y el 3. ¿Sí? Entonces los factores de 9 son 9, 1 y 3. ¿Listo? Porque ya no hay más números que multiplicados me den 9. Vamos con el siguiente, 5. Voy a borrar acá para poder escribir acá de nuevo. Listo. Vamos con los siguientes, 5. El 5, voy a borrar esto y tratar de hacerlo un poquito más pequeño. 9 y 1. Hagámoslo así, que queda más ordenado. Pongamos acá. Entonces, factores, dos puntos, 9, 1 y 3. Esos son los factores del 9, ¿listo? Ahora vamos con los factores del 5, ¿sí? Copiemos esto mismo para no tener que volver a escribirlo. Los factores del 5 serían entonces, vamos a ver qué números multiplicados me dan 5. Entonces ustedes se dan cuenta que solamente está el 5 y el 1. No tiene más factores, ¿cierto? No hay más números que multiplicados me den 5. Entonces los factores del 5 son el 5 y el 1. Vamos con el siguiente. Los factores de 18. Entonces vamos a mirar el 18. ¿Qué números multiplicados me dan 18? Entonces siempre está, siempre va a estar el número y el número 1, ¿cierto? El mismo número y el número 1. Entonces 18 por 1 me da 18. Si ustedes se miran, 9 por 2 da 18. 6 por 3 da 18, ¿cierto? Entonces, los factores del 18, ¿quiénes serían? Vamos a resumirlos acá. Los factores del 18 serían entonces el 18, el 1, ¿sí? Vamos a poner acá el 9, el 2, entonces 9, el 2, el 6 y el 3. ¿Listo? Entonces, mire que en este caso 18 sí es un número que tiene muchos factores. Bueno, ¿qué podemos concluir, muchachos? Que entonces el conjunto de los factores es finito. ¿Por qué finito? Porque tiene fin, ¿cierto? O sea, yo puedo decir el 9 tiene 3 factores, el 5 tiene 2, el 18 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. ¿Listo? Eso en comparación, digamos, con los múltiplos, el conjunto de los múltiplos era infinito, ¿se acuerdan? Yo puedo decir los múltiplos del 5 y lo que hago es que voy contando de 5 en 5 y así me puedo quedar contando toda la vida. Ese conjunto es infinito. En cambio, el de los factores, vean que es finito, tiene solo 2 elementos. Bueno, entonces, la otra conclusión es que el 1 es factor de todos los números, ¿cierto? O sea que cuando yo encuentro los factores de un número, el mismo número y el 1 siempre van a ser factores. ¿Listo? La cantidad mínima de factores va a ser el mismo número y el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué números multiplicados me dan 5? Pues 5 por 1. 9, 9 por 1. Siempre van a estar esos dos. Bueno, esa es una de las conclusiones con el tema de factores.
Entonces ya saben, ¿cómo encuentro los factores? Mirando qué números multiplicados me dan el número que me piden, ¿sí? Ahora vamos con divisores. ¿Qué es un divisor? Entonces nos dicen que los divisores son aquellos números que dividen de forma exacta al número que me están dando. Entonces, recordemos qué significa esto de dividir de forma exacta. Eso significa, muchachos, que cuando usted realiza la división, el residuo da 0, ¿sí? Ahí yo digo mi división dio exacta. Entonces vamos a ver acá los divisores de 18. Puedo dividir a 18 por qué números de tal forma que esa división dé exacta. Entonces ustedes dicen, bueno, 18, si yo divido a 18, si lo divido entre 2, va a ser exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Me voy a preguntar qué número multiplicado por 2 me da 18. Entonces usted me va a decir, ah, profe, 9. Entonces quiere decir que el 2 es un divisor del 18. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al dividir a 18 entre 2, el resultado es exacto. La división da exacta. ¿Listo? Ustedes también dicen, bueno, si yo divido a 18 entre 3, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces usted dice, ah, ¿será que hay algún número que multiplicado por 3 me dé 18? Claro, profe, el 6. Listo. Entonces quiere decir que 3 es otro divisor de 18 porque 18 dividido entre 3 me da una cantidad exacta. Si usted hace la división paso a paso, el residuo es 0. Listo. Ustedes se van dando cuenta. Entonces, si yo divido 18 entre 6, me va a dar 3. Si yo divido 18 entre 9, me va a dar 2. Y si ustedes empiezan a relacionar esta parte de acá con esta parte de acá, con estos factores, se van a dar cuenta que los factores de un número son los mismos divisores. ¿Listo? Bueno, entonces en conclusión podemos decir que todo número entero es divisible por 1 y por sí mismo. Y también podemos decir que todo factor de un número es divisor del número, ¿cierto? Como vimos en el caso de acá, que 18, los mismos factores de 18 son los mismos divisores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la división va a dar exacta. De ahí se desprende un concepto, muchachos, que se llama criterios de divisibilidad, ¿sí? ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Lo que me ayuda a saber cuándo un número es divisible entre otro. Siempre que utilizamos la palabra divisible, esa palabra divisible lo que hace es que me está diciendo que esa división de exacta. Entonces yo digo, ¿cuándo un número es divisible entre 2? O sea, ¿qué números los puedo dividir entre 2? Y voy a estar segura que esa división va a ser exacta. Entonces me están diciendo, un número es divisible entre 2 si termina en 0 o cifra par. Ejemplo, digamos, 342, ¿sí? Termina en una cifra par, entonces sí es divisible entre 2. Bueno, ¿qué números son divisibles entre 3? Si la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 123. ¿Sí? El número como tal es 123. Pero si yo sumo las cifras que lo componen, ¿cuáles son las cifras? El 1, el 2 y el 3. Si yo sumo esas cifras y el resultado de esa suma me va a dar 3 o múltiplo de 3, quiere decir que si yo divido este número entre 3 me da exacto, ¿sí? Entonces vamos a sumar 2 más 1, 3 y 3 más 3, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, profe. Entonces quiere decir que si usted divide a 123, si lo divide entre 3, va a ser una división exacta. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada uno de estos números. Me dicen que es divisible entre 4 si las últimas cifras son doble 0 o un múltiplo de 4. Divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Es divisible entre 6 si se divide por 2 y se divide por 3. Divisible entre 9 si la suma de sus cifras da 9. Y divisible entre 10 si termina en 0. Listo, muchachos, eso es lo que nosotros llamamos criterios de divisibilidad. Esto de verdad que es muy importante porque le permite a usted, con solo observar el número sin necesidad de hacer la división, saber si ese número sí es divisible o no por alguno de estos que están acá. Bueno,
No siendo más muchachos, entonces la actividad de esta semana es la siguiente. Ustedes, para el que de pronto es detallista, en la parte de acá observaron que la actividad es de repaso, o sea que no tiene nota, no me deben hacer entrega de nada. Pero el hecho de que la actividad no tenga nota, que yo no la revise, no quiere decir que usted no la haga, ¿cierto? Es bueno que usted la haga porque este tema le sirve para practicar, porque lo que yo no evalúe, digamos, en esta actividad, lo voy a evaluar en la siguiente. Ustedes, el tema de la semana de arriba es, por allá en las otras semanas, si ustedes miran los contenidos, vamos a ver mínimo común múltiplo, descomposición de factores primos. Entonces, para todos sus temas, ustedes necesitan practicar esos criterios de divisibilidad y necesitan tener muy claro qué son factores y qué son divisores de un número. ¿Listo? Entonces, la actividad esta, les recomiendo que aunque no tenga nota, la realicen, ¿sí? La única diferencia es que usted no me va a enviar nada esta semana. Bueno, entonces, me están diciendo, encuentra los factores de los siguientes números. Usted acaba de buscar qué números multiplicados me dan 16, qué números multiplicados me dan 22, qué números multiplicados me dan 45. ¿Listo? Luego en el segundo punto nos dice pinta de amarillo las divisiones que sean exactas, o sea, donde el residuo o el resto sea 0, quiere decir que no existe, ¿sí? No necesitan, muchachos, hacer las divisiones, no. Utilicen los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, les ayudo aquí con uno. 39, este número 39, dividido entre 3. ¿Cómo sé yo si la división es exacta? Pues si 39 es divisible entre 3, o sea, si 3 es divisor de 39. ¿Cómo hago yo para saberlo? Usted viene y mira, es que la profe enseñó que los criterios de divisibilidad dicen que para que un número, perdón que me lleve el 2, para que un número sea divisible entre 3, ¿qué tiene que pasar? Que la última cifra sea 3 o que la suma de sus cifras sea 3 o que sea un múltiplo de 3. Entonces vamos a mirar el 39. ¿Será que el 39, la suma de sus cifras es un múltiplo de 3? 9 y 3, 12. 12 es múltiplo de 3. Ah, sí, profe. Listo. Entonces esta división va a ser exacta porque 39 es divisible entre 3. Listo. Así, mire que usando los meros criterios ustedes pueden hacer esto sin necesidad de hacer la división. Bueno, este es el tercer punto, ahí perdonan este 4. El tercer punto es este. Me están diciendo que encierre con rojo los números que sean divisibles por 2, por 3, por 5 y por 10. Entonces lo mismo, usan los criterios de divisibilidad y se encierran los números que corresponden. Eso es todo, muchachos. Espero de verdad que la actividad les sirva de repaso y que practiquen lo aprendido en la clase.